Hola amigos, a todos los que nos escuchan y nos están viendo. Tenemos en los controles a Braulio, quien va a recibir las preguntas de hoy al número 569-872-89606. Se los repito, 569-872-89606. Hoy Pierine se mantiene aún en vacaciones, así que no va a estar con nosotros, así que saludos a Pierine. Y hoy tenemos de invitado a Fabián Derby, quien es doctor en educación, y por supuesto el tema va a ser educación, y él se ha especializado en liderazgo en educación. ¿Es así? Ok, en educación tenemos muchísimas cosas que consultar. Una de las cosas que más nos llama la atención, por lo menos la que habla y mucha de la gente con la que estuve conversando ayer y hoy, era qué es lo que va a pasar después del estallido social con la educación en Chile. ¿En qué sentido? En el sentido que en este minuto estamos en una educación, en un ambiente neoliberal, en donde a los pequeños se les enseña desde los primeros años a competir. Se olvidan del altruismo, de hecho nos sacaron filosofía. Nos han sacado también las clases de ciudadanía, entonces se les está enseñando de una manera muy competitiva, muy independiente, no trabajan en comunidad y tienen otro sistema que por lo menos en los años en que yo estudié, hace ya hartazos años atrás, no era así. Ya se nos enseñaba una manera más altruista, a pensar más, una manera más reflexiva. No sé qué es lo que nos tienes tú que decir desde tu punto de vista, lo que piensas de la educación desde este minuto. Sí, primero que todo, Silvia, gracias por este espacio, por compartir lo que uno ha estudiado, lo que uno ha tratado de profundizar. La educación siempre ha sido un tema, siempre ha sido punta de lanza ya desde el siglo XX en adelante. Ya desde el principio del siglo XX ha sido como la punta del iceberg donde nosotros vamos a ir, donde nosotros vamos avanzando. Y efectivamente han existido algunas organizaciones, algunas personas que han, y algunos grupos de personas que han empujado la educación como puente de evolución social, por así decirlo. Y en ese sentido hay un elemento que puede decirse que, si bien la educación es un elemento donde nosotros avanzamos, también la educación es uno de los elementos más tradicionales que existen. Entonces, la escuela como unidad de análisis o como unidad social es también un elemento tremendamente tradicional. Los cambios dentro de la escuela son tremendamente lentos, entre comillas. Pero hay algunos que pensamos que los cambios se pueden dar un poco más rápido. Y en cuanto a la pregunta que tú me haces, en torno a cuál va a ser la visión de la educación de aquí en más, existen varias investigaciones que nos plantean que la cognición humana no es individual. Ya desde Maturana, en el caso chileno, ¿sí?, o en el caso un poquito más antiguo, que es el caso de Vygotsky, en el caso de Vygotsky, Luria, y otros autores que vienen del espectro ruso, de la Unión Soviética incluso, ya nos decían que nosotros aprendemos con el otro, que nuestro conocimiento era un conocimiento social. Pero eso no ha pasado de moda. Hay autores como Salomon, Engelstrom y otros que nos plantean que hay una cognición distribuida, que es el mismo fenómeno que nosotros vamos conociendo y vamos generando nuestro conocimiento a través, y esto hay que subrayarlo, a través de la interacción con los demás. Entonces, este movimiento social que ha provocado que nos veamos las caras nuevamente. El antiguo sistema, por así llamarlo, que sigue y está todavía el sistema oficial, pero este sistema que nosotros criticamos, que es más bien individualista, su concepción
es a través de que los agentes trabajan solos. ¿Mm? Porque en el año 78 se crea la figura del jefe de UTP. ¿Se entiende? Del jefe de unidad técnica pedagógica. Ah, sí, sí. Entonces, más que un coordinador, más que un líder, etcétera, ya es un jefe. Y cada uno de los agentes dentro de la escuela tiene una función en particular. Tuve la oportunidad de realizar una investigación que fue parte de mi doctorado también, donde les preguntamos a aproximadamente a 40 escuelas cuántos vínculos tienen con el otro. ¿A quién recurre usted para planificar? ¿A quién recurre usted para gestionar el currículum del aula, etcétera, para evaluar, etcétera? Y sorprendentemente, los docentes recurren a menos de 1,5 personas en su trabajo curricular. O sea, son bastante individualistas. Bastante individualistas. Y cuando recurren al otro a través de que yo te pido, pero tú no me pides a mí. Es decir, no es una influencia recíproca. ¿Se entiende? Sí, se entiende absolutamente. Entonces, eso dice relación a un sistema en donde nos acostumbra o nos ha acostumbrado a trabajar de manera individual. Y es más, muchas veces se valora el trabajo individual, pero está cambiando. Sí. No, mira, porque nosotros hemos visto, de hecho lo mismo que tú dijiste, nos vimos las caras. Salimos a la calle, ya la gente saluda impresionantemente, o sea, sí, antes nadie te saludaba. Muy lindo, sí. Sí, es maravilloso. Y estamos tratando de ver, la gente está, por ejemplo, protestando contra la PSU, que es un sistema terrible, en donde parece que no importaran los 4 años de estudio, sino que lo único que importa es cuánta memoria tiene y dónde hiciste el preuniversitario. Pero pareciera que el valor que se le da a los años de estudio no es tan fuerte como la PSU. A lo mejor estoy equivocada. Ahí hay un punto tremendamente importante, porque es el punto hacia dónde dirigimos la vista, hacia dónde dirigimos la crítica. Y aquí puede parecer impopular quizás, pero nosotros tenemos muy buenos instrumentos de medición. Instrumentos que han venido avanzando ya desde la década del 90, el mismo CIMSE, por ejemplo, ¿sí? Que antes medía fundamentalmente conocimientos dentro en nuestros estudiantes, pero ahora se ha avanzado en la medición de habilidades, hay preguntas hacia los profesores, hacia los directivos, entonces es un instrumento que ha mejorado mucho. ¿Dónde hay que poner el ojo? El ojo hay que ponerlo, o la mira, entre comillas, hay que ponerla en el uso de la información. El problema no es la jeringa con la cual nosotros, o el instrumento con el cual nosotros medimos, sino que el uso que le damos a ese instrumento. Por ejemplo, el mismo CIMSE mide el nivel de conocimiento, tanto de habilidades, como de conocimientos duros, entre comillas, por así decirlo, de los estudiantes. Sin embargo, se ha dado la política de establecer colores en los colegios, por ejemplo, en donde, y aquí hay que poner el ojo, en donde se le da al apoderado la libertad de elegir en qué colegio pone a su pupilo. Y eso es lo que genera la competencia. El instrumento no genera la competencia, si la competencia la generan las políticas públicas. Es como, mira, por lo menos yo estudié ya hace claramente muchísimos años atrás, 40 y tantos años atrás, pero cuando uno estudiaba iba al colegio público que estaba más cerca de su casa. Claro. ¿Ya? Y no había ningún problema y era un colegio que enseñaba lo mismo que todos los demás colegios, pero siempre uno iba al que estaba más cerca. De hecho, uno se iba caminando, quedaba 1 o 2 cuadras de la casa de uno. Pero ahora no podemos hacer eso. No. Es impresionante, o sea, quien puede pagar por una educación mejor, la va a tener, pero quien no puede pagar, ahí está. Entonces, esa desigualdad
como que nos está llamando. No sé si vamos a poder lograr de nuevo volver a tener el colegio más cercano a la casa y ojalá público. Claro. Por eso, es lo que te digo, es tremendamente complejo. El uso de la información que nosotros tenemos a través de estos instrumentos que son los mejores de América Latina y que sin embargo reflejan esta desigualdad de base que hemos conformado, yo ya creo, hace 40 años atrás. Sí. Entonces, por lo tanto, es necesario generar educación de calidad en la base. Fijarnos cuál es la cobertura curricular que tienen nuestros estudiantes, cuáles los aprendizajes que tienen los estudiantes. Por ejemplo, el otro día estuve con unos docentes y les preguntaba cuál era el problema curricular, unos docentes directivos. Y yo les pregunté cuál es el problema curricular, cuál es la misión de ustedes, entre comillas. No, la enseñanza, el aprendizaje, etcétera, etcétera. Yo le dije, ya, está súper bien, pero ¿cuál es el problema curricular? ¿A qué van ustedes y se sientan en la oficina de jefe de UTP o cuando tienen reuniones con el jefe de unidad técnica pedagógica? Y muchos quedaron en silencio. Y uno fue, coincidimos, y me dijo, el problema curricular es lograr que nuestros estudiantes logren los aprendizajes. Y profundizó más, es lograr que nosotros, lo que prometimos que vamos a enseñar, que es el currículum formal, lo podamos realizar dentro de la sala de clase, y lo que pudimos realizar dentro de la sala de clase, efectivamente se aprenda. Eso se llama alineamiento curricular. Mira, porque ¿con cuántas personas tú estabas ahí? ¿Con cuántos directivos? Unos 30 directivos. 30 directivos y uno solo respondió. O sea, el resto, sí. El interés porque los estudiantes logren los aprendizajes. Y eso es complejo. No es el interés porque logren los aprendizajes. Ellos están muy interesados en este tema y es algo sensible y trabajan y se capacitan, etcétera, etcétera. El tema es que muchas veces tienen el desconocimiento del cómo. Correcto. Entonces, sí. Braulio, ¿tenemos alguna pregunta? Sí, tenemos una pregunta acá. La persona que escribe no nos dice el nombre, pero dice... ¿qué tipo de participación debe tener las instituciones en el desafío de elaborar una nueva constitución? ¿Cuál es la principal demanda ciudadana que debe ser atendida por las instituciones? ¿Y qué tipos de cambios debe experimentar la institucionalidad tradicional para enfrentar el nuevo contexto social? Es una muy buena pregunta. Sí, una muy buena pregunta. Sí. Veamos. Y veamos. Las instituciones, lo voy a tomar por el lado de la educación. Nosotros tenemos una estructura, un organigrama más bien piramidal. Bien, dentro de la escuela, donde está el director, el jefe de UTP, el inspector, los liderazgos intermedios, docentes, y luego vienen docentes, etcétera, etcétera, etcétera. Y además tenemos un organigrama que está aparte de la escuela, que es del Ministerio de Educación, donde hemos avanzado en algunos elementos. Por ejemplo, está la superintendencia, se creó la superintendencia que ve temas que son económicos, etcétera, y también la agencia de calidad que ve el tema de si acaso los estudiantes han desarrollado los conocimientos necesarios, y para eso hay evaluaciones, y van a las escuelas, etcétera, etcétera. Sin embargo, la institucionalidad de la escuela es aún muy rígida. Correcto. Se han desarrollado algunos elementos donde la comunidad puede participar. Sin embargo, los agentes dentro de la escuela no tienen canales de interacción entre los cuales participar. ¿A qué es lo que voy con esto? Cuando nosotros abogamos por mayor participación, y eso es una lucha que es transversal, que no solo de las organizaciones, e incluso en la Constitución, la única forma de participación que tiene el ciudadano es el voto. No hay ninguna más. O sea, el ciudadano no puede ir y pedirle al diputado tanto que haga una accountability, etcétera. No, solamente el voto. Entonces nosotros, claro, podemos establecer una norma
es la Constitución donde todos participemos. Sí. Pero pregunta, y esta pregunta al corazón de todos los chilenos, entre comillas, ¿nosotros sabemos participar? Dentro de nuestra escuela hemos tenido espacios de participación abierta. Es difícil porque no tenemos ni siquiera curso de ciudadanía. No. La misma investigación que realicé, ¿existen espacios de interacción entre los docentes donde puedan promover cambios, promover innovación, etcétera? Si es que yo, según los datos, me junto o recurro a 1,5 personas en promedio, hay colegios Difícil. que recurren a 0,3 personas, o sea, trabajan solos. Sí. Entonces, más que el cambio estructural de políticas públicas, etcétera, también hay un cambio en la mentalidad de las personas. También hay un cambio en las prácticas dentro de las cuales nosotros vamos generando cambios, vamos generando comunidad. Oye, Fabián, mira, yo tengo todavía una Lola que pasó a cuarto medio. Uno no podría pedir como apoderado a lo mejor que hubieran talleres de ciudadanía, que les enseñaran lo que dice la Constitución, que les enseñara por lo que se está votando, que les enseñara que el voto realmente corresponde, porque en este minuto tenemos el voto voluntario. Claro, Y eso significa que muchas personas dicen, no estoy de acuerdo, así que no voto. claro, Y con eso logramos que nada se cambie. claro. Se puede pedir eso, o sea, como apoderado, como no sé, que nos juntemos varios apoderados en diferentes colegios y comencemos a exigir. Claro, no, sí se puede. De hecho, dentro de la escuela existe un organismo especial donde se agrupan tanto los representantes del equipo directivo, Sí. representantes de los apoderados, de los profesores, de los estudiantes, donde gestionan o donde proyectan la gestión del establecimiento. Ya. Es más, también existe un elemento que se llama proyecto de mejora educativa, que son los PME, los planes de mejora educativa, que son los PME, donde hay recursos destinados para que dentro de este plan, que está proyectado hace 4 años, se pueda forjar una identidad dentro del establecimiento. Ahora, no olvidemos, y esto es tremendamente importante, que el corazón del colegio es la enseñanza y el aprendizaje. Sí. Entonces, dentro de ese marco, a nosotros, ¿qué nos debe importar dentro del establecimiento? Nos debe importar que el chiquillo efectivamente aprenda. ¿Aprenda qué? Aprenda matemáticas, sumas cuadráticas, etcétera, etcétera, pero también aprenda a ser. Aprende a ser persona. Aprenda a ser persona dentro y de una aprenda comunidad. habilidades. Entonces, estos 3 elementos que acabo de nombrar conforman Ya. el currículum. Por lo tanto, cada cambio que se desarrolle en el establecimiento debe ir tintado, entre comillas, de estos 3 elementos. Entonces, es maravilloso que exista mayor participación política, más acción, etcétera. Es súper bien porque es parte del aprendizaje del ser humano. Y este también debe estar enmarcado dentro de estos elementos curriculares. Correcto. Sí, porque mira, yo te juro, o sea, yo creo que los estudiantes de enseñanza básica y media nunca habían leído la Constitución. Creo Claro, que claro. después del 18 de octubre la lectura número 1 en Chile ha sido la Constitución. Claro. Porque realmente no se conocía, no se sabe lo que se está pidiendo cambiar y es importante también conocerla. Braulio, ¿tenemos alguna pregunta? La gente está escuchando, sí, nos comenta que el tema es bastante Sí. interesante, acercar el tema de la Constitución y este nuevo proceso que está, de cierta manera, discutiéndose todo. Sí. Ya hablemos paridad de género, hablemos escaños reservados y listas independientes, que son Sí. para algún sector algo completamente relevante, importante, y para otro sector que quizás les acomoda más seguir con el sistema antiguo. Esta es una pregunta personal. Sí. Quizás, Braulio hace muy buenas preguntas. sí, tomando en cuenta el escenario en el que se está discutiendo ahora pronto en el Senado, junto también con el receso que se viene en febrero, es importante, de cierta manera, aprobar esta iniciativa si queremos de verdad un cambio radical. Eso desde mi vereda. No sé, desde tu conocimiento
o desde el desconocimiento que tiene la gente, cuál importante es realmente este cambio o aceptando estas nuevas formas o participaciones en esta nueva constitución. Sí, y se vincula mucho con la pregunta sobre la estructura institucional, Claro. etcétera. Nosotros somos otra sociedad. Ya desde hace 20 años atrás, 30 años atrás, ya nos venimos Claro. conformando como otra sociedad. Los cambios son tremendamente rápidos. Y en ese sentido, los actores sociales y los agentes también sociales ya no son los mismos del siglo XX. Ya no está esta lucha, como profesor de historia le digo, ¿qué nos enseñó el siglo XX? El siglo XX nos enseñó lo malo y lo bueno, el comunismo versus el capitalismo, el norte versus el sur, etcétera, etcétera. Siempre desde un punto de vista desde el punto de vista del blanco y el negro. No nos enseñaron los plomos. No. Y ahora vivimos puros plomos, andamos puros plomos caminando por la vida, es decir, estamos llenos de colores. Chile ya no es el mismo desde hace 20 años atrás. La cantidad de inmigrantes que hemos desarrollado, y eso tiene un impacto cultural. No solo el inmigrante, sino que la mujer que se ha tomado el espectro productivo, el espectro político, y por lo tanto son otros intereses. Y por lo tanto es tremendamente necesario establecer nuevas reglas del juego. Yo lo comentaba también con profesores, etcétera. Mira, capaz que la Constitución sea, el cambio de la Constitución sea lo mismo de antes. Capaz que sea lo mismo de antes, pero es nuestro. Claro. Pero es de hoy. Pero Sí. es de hoy. Es nuestra opinión de. Y es a puerta abierta, no a puerta cerrada. Exactamente. Te hago una consulta. Mira, se me ocurre. Perdón, contesto con. ¿Sí? Completamente. Nosotros estamos en siglo XXI, Sí. cuando todo es inmediato, donde ya no existe la web 1.0 que era de tendencia vertical. Estamos en la web 2.0 que es absolutamente transversal, horizontal, en donde todos pueden opinar. Claro. Y los jóvenes nuestros están acostumbrados a eso, a opinar, a dar su opinión y a que se les responda en forma inmediata. Ahí tenemos algunos pequeños problemas cuando no podemos responder en forma inmediata porque somos nosotros los inmigrantes digitales que estamos atrás, que nos criaron en otra forma, en esta forma más vertical. Muy buena. No sé qué opinas tú de eso, pero a mí me parece que los jóvenes lo que quieren es que todo sea transversal, de que todos tengamos los mismos derechos. Como mismo dijo Braulio, o sea que la paridad, los inmigrantes. Hay inmigrantes que viven acá 20 años, 30 años y no van a poder votar, siendo absolutamente parte del sistema, siendo padres de hijos chilenos, no pueden votar. No sé qué me puedes decir tú en cuanto a eso, pero a mí me parece muy importante, siglo XXI. Sí. Christian Cox, que es uno de los generadores del currículum nacional, Sí. hizo un estudio bien importante sobre los valores que están atrás ¿Ya? de cada uno de los marcos curriculares en América Latina. Y efectivamente, bueno, primero el estudio es tremendamente importante porque se enfoca a los valores. Y los valores que están y que coinciden en todos los países de América Latina está la equidad, la igualdad, la fraternidad. Entonces, América Latina es un mundo muy distinto al resto del escenario mundial. Y en este sentido, creo que debemos ver qué tenemos que aportarnos tanto esta nueva generación como la antigua generación. ¿Correcto? Ellos tienen que aportarnos, esta generación ¿Sí? nueva, el ímpetu por las cosas, las preguntas nuevas, esta rapidez, apurarnos, presionarnos, darnos respuestas, o sea, pedirnos respuestas rápidas, etc. Y que realmente se den. Y nosotros, como buenos sabios, entre comillas, debemos encauzar también con ellos ese ímpetu hacia los valores.
Sí. hacia los elementos importantes, el respeto, la honestidad, y que son, en definitiva, los elementos con los cuales nos causan tensiones ahora. O sea, ¿por qué el aparato político está puesto en duda? No es solamente el robo aquí, sino que está puesto en duda el valor de la honestidad. Carabineros, ¿por qué está puesto en duda? También por el tema económico, pero también está puesto en duda por la capacidad de fraternidad que tienen, Que no se le está viendo. que no se está viendo. Por lo tanto, es ese es el elemento que nosotros tenemos que también compartirles a esta nueva generación. Valores importantes que tenemos que tener. Braulio, ¿tenemos alguna pregunta? No, solo meter la cuchara con relación Dale. a las policías y cómo se enfrenta también o qué cambios o qué cambios van a enfrentar toda la sociedad o sea, la gente tiene que entender que el cambio de constitución es empezar de cero, volver de cero. Quizás tenemos que pensar incluso en los uniformes de las instituciones de orden público, los nombres, nuevos himnos, incluso hasta en la malla curricular, que es lo que yo creo, y esto de un poco a título personal, están bastante cuestionadas la forma en que se han ejercido los poderes que tienen estas instituciones. Y eso es una de las cosas que se tienen que cambiar, o que no sé si están contenidas en la Constitución, pero sí creo que es importante cambiar la malla curricular. Entendemos que de repente los uniformados no son por vocación uniformados, sino que por tradición. Y eso habla de que nunca va a haber una conexión real con la ciudadanía, ni con el saber qué proteger o qué no proteger. Porque según yo, si voy a manifestarme y llega Carabineros, debería sentirme más tranquilo. Porque están para eso, para el orden público. En teoría. Eso es lo que nos está pasando ahora. Y eso es lo que también tenemos en nuestras manos, la posibilidad de no cambiar quizá la malla curricular en sí, o sí, pero tenemos la posibilidad de hacer visible estas cosas que fueron escritas, como decían ustedes, bajo 4 paredes y donde nadie tuvo pito que tocar. Entonces, un poco en relación a eso, es también factible cambiar desde la raíz, intervenir las instituciones, ¿o no? Sí, mira, te agrego algo. Lo que dijo Braulio, hace poco tiempo le hicieron algunas encuestas a Carabineros sobre derechos humanos. Y se dieron cuenta que lo que menos sabía Carabineros era derechos humanos, Carabineros de Chile. Y eso fue horrible y fue doloroso, y también opino como Braulio que vamos a tener que cambiar el uniforme, la institución, la manera de ingreso, pero claramente algo se está haciendo muy mal. No sé qué opinas de esa parte, si está bien. Sí, las organizaciones son organizaciones abiertas, organizaciones sociales abiertas, es decir, que agrupan un conjunto de personas y que están afectas a la sociedad, a los cambios sociales. Y en este marco de organizaciones sociales abiertas, hay algunas que son muy, muy abiertas, y hay otras que son más bien cerradas. Estoy hablando desde el punto de vista educacional. ¿Ya? Por ejemplo, hay colegios que tienen dentro de su currículum, dentro de su sello, y hablan de escuelas comunitarias, donde las puertas están abiertas, los apoderados pueden ingresar, hablar con el profesor cuando ellos quieran, etcétera. Pero hay otros colegios que son más bien cerrados. Donde vemos estos colegios con grandes murallas, etcétera, donde uno pasa y que parecen cárceles. Que parecen cárceles o parecen conventos, etcétera, y uno va, y uno es difícil entrar ahí. Sí. Eso desde el punto de vista social de la escuela. Sí. Ahora dentro del punto de vista de la enseñanza-aprendizaje dentro de la escuela. Hay escuelas que son efectivamente abiertas, que permiten que todo entre, pero su espectro curricular, que es el corazón de la escuela, se cierran. Y dicen, no, yo en esta escuela, en esta institución, voy a enseñar lo que el proyecto educativo de la escuela me dice. Y por lo tanto, cierran la posibilidad de que otros agentes puedan ingresar dentro de la escuela. ¿Por qué me di toda esta vuelta? Porque es importante conocer, porque al ser instituciones del Estado, es importante participar y conocer, y ahí coincido mucho contigo, cuál es el procedimiento de enseñanza y aprendizaje que tienen estas instituciones del Estado.
no solo la de Carabineros, porque también podemos ir a preguntarle, y aquí capaz que me gane algún enemigo dentro de la educación, pero podemos ir a preguntarle a un director si conoce el decreto 78, por decirlo así. Y también puede que nos encontremos con el desconocimiento de algunas prácticas pedagógicas, algunas prácticas educativas por parte de algunos de los agentes. Es decir, creo que no es solo un problema de las Fuerzas Armadas, creo que también es un problema de las instituciones del Estado, en donde podríamos ver cómo estamos formando a las personas que están ingresando a ella. ¿Qué se les pide? O sea, se les pide muy poco, que yo sepa. O más allá de eso, creo yo, es lo que trasciende fuera de la malla curricular. En los colegios que teníamos la maña de esconder los cuadernos, de hacer repollito y hacerle los cuadernos así. Claro. Yo creo que en las instituciones también hay malas prácticas que se van heredando. Sí. Y yo creo que esas son las que se tienen que erradicar más allá de la malla curricular, porque si le pasan un ramo de no sé, de educación cívica, perfecto. Si le pasan un ramo de salud, de primer auxilio, perfecto. Pero creo que tenemos que centrarnos en las malas prácticas que son las que afloran después en momentos en los que no deben aflorar. Sí, eso en términos técnicos se llama el currículum oculto. Eso. Sí. Se llama el currículum oculto. Entonces, una cosa es lo que el currículum te dice que tú enseñes, y el otro es la forma que tiene. Una cosa bien importante que he visto en las investigaciones, que los colegios, siempre yo veo al colegio como una unidad, no voy específicamente a algunos de los agentes. Bueno, salvo ahora que estoy viendo el jefe de UTP. Pero cuando le preguntamos al colegio, ellos dicen, no, nosotros somos un colegio abierto, constructivista, buena onda, le preguntamos a todos participan, etcétera. Ah, sí, súper bien. ¿Y cómo evalúa usted a sus docentes? No, yo voy sin aviso. Claro. Voy sin aviso. Y aquí se van a reír algunos docentes. Voy sin aviso. Y voy con mi planilla de checklist y veo si el docente hace un inicio de clase, hace un desarrollo, hace un fin de clase, un cierre de clase, y de manera positiva, por decirlo así, con un checklist, sí o no. Entonces, las herramientas, mire qué importante, las herramientas y las rutinas que nosotros tenemos son del siglo XIX. Por supuesto. Sí, son del siglo XX, son del siglo XIX. Hay buenas noticias, hay cambios, hay investigaciones que están realizando cambios donde integramos más a las comunidades. Pero no solo es el cambio curricular, sino que es el cambio de las rutinas que nosotros desarrollamos dentro de las organizaciones, y es el cambio de las herramientas que nosotros ocupamos. Y para ello, y para mejorarla, es necesario la participación, la interacción entre los agentes. Claro. Mírate, cuando... vamos a ir a un corte. Pero hágale la pregunta de igual, ¿no? No, mira, lo que pasa es que mi hija, cuando era chiquitita, primero básico solamente, tuve la mala ocurrencia de ponerlo en un colegio católico que está casi al llegar a Avenida Mata, que tiene una iglesia grandota con 3 puntas. Y que en este colegio, cuando yo un día llegué, la profesora gritaba a los estudiantes chicos de primero básico, y les gritaba. Y yo le fui a llamar la atención y me dijo, no, es que hay que educarlos así. Después le hicieron bullying a mi hija y ella dijo, no, pero es que es un juego. Ahí la saqué y la cambié de colegio, por supuesto, y cuando me dijo por qué, yo le dije, yo no quiero que sea una oveja, yo no quiero que aprenda a que gritar es lo habitual, sino que quiero que aprenda a reflexionar, a compartir, a hacer otras cosas y que realmente sea educada. Y creo que eso es lo que vemos en muchos colegios, lamentablemente. Mientras más grita el profesor, mejor es el profesor. Claro. Y no es así. Eso tiene que ver muchas veces con la falta de recursos, con la falta de recursos teóricos que podamos tener, muchas veces también con la falta de orientaciones de liderazgo que puedan tener los directivos, los encargados de convivencia, y cada escuela
va generando, y esto es tremendamente complejo también, porque cada escuela es un núcleo distinto. Sí. Y cada escuela va generando un sello. Y en esta cognición distribuida que decía al principio, ese sello se va alimentando. Estas prácticas, estas rutinas se van alimentando hasta hacerse parte del proyecto educativo, en donde tratar mal es parte de la rutina. Y se naturaliza ese tratar mal, y como está naturalizado, y más encima se obtienen los objetivos, alcanzamos un CIMSE, alcanzamos estudiantes en la universidad, etcétera. Somos buenos. Somos buenos porque alcanzamos estas directrices. El cabro no importa que esté en Ciacachía. Y ese mismo chiquillo luego sale, o ya está en tercero medio, segundo medio, tercero medio, y cuando ve una situación conflictiva, ¿qué es lo que hace? Si en la escuela no puede reventar, ¿dónde va a reventar? Afuera. Sí. Afuera, y con ganas. Y con razón. Eso muchas te veces, iba a decir, claro. y con razón. Y con razón. Y con justa razón. Y a buena hora. Y a buena hora, totalmente, ¿no? Y a buena Totalmente. Entonces, cuando le decimos a un chiquillo, conversemos, súper bien, cabros de primera línea, etcétera, conversemos. Ya empezamos a conversar. Pero dentro de ese chiquillo hay justicia atrás. Sí. Después podemos conversar sobre la justicia organizacional. Pero atrás de ese chiquillo hay justicia. Hay justicia atrás. Y sabe, y él tiene razón, etcétera. Pero también atrás de ese chiquillo hay prácticas que esta sociedad le ha enseñado a valorar. El hablar más fuerte que el otro, Claro. el hacer callar, la pillería, es que si, no sé, pues, están todos llegando atrasados, si pasa por atrás. No importa, no vale. importa, dale. Vengo llegando tarde, y si el jefe llega tarde, hago como que llegué temprano. Total, pasé piola. Claro. Exactamente. Claro. Entonces, esas rutinas son las que nosotros enseñamos en la familia, enseñamos en la escuela, enseñamos en la familia, enseñamos y reproducimos en la escuela, y después En la sociedad. enseñamos y reproducimos en la oficina. ¿A cuántos no le han hecho la cama, por decirlo así? Muchos, o han muchos. habido pelambre o camarillas dentro de las organizaciones. Efectivamente, porque hemos desarrollado estas prácticas, Bien. esta rutina. Braulio. No, es interesante el tema con relación a las malas prácticas. Y con relación a la primera línea, que hay una historia, hay un hilo conductor. Yo soy muy ferviente manifestante de la Plaza Dignidad. Cada uno tiene su vereda y Claro. hay que entender las veredas de cada uno. Y para mí la que más me llama la atención es la de la primera línea, que es una vereda muy al límite. Es Sí. dejando el todo o el nada. Y una de las conversaciones que tuve la suerte de conversar, yo cuando veo Sí. pasar un primera línea es algo, van como con, no sé, algo los cubre, no sé, siento una admiración. ¿Por qué? Porque le decía, si yo no tuviera tanto que perder, estaría quizás encapuchado, estaría como tú. Sí. Y él me decía, ¿sabéis qué? Claro, tú cuando hablas de que hay una justicia detrás, él mismo, el cabro de primera línea, me decía, bueno, yo estoy luchando por, ¿tú qué quieres? Estar ahí y no puedes, pero también por mi mamá, que lleva 30 años trabajando y que cuando se jubile se va a jubilar con 60 lucas, y que él le devuelve los 30 años que me dejó solo, encargado de mis hijos, de mi hermano, que parecen mis hijos. Si es que son los hermanos, Sí, es la que- vecina. pero me entiende, entonces hay que entender esa vereda de la rabia. Él decía, yo le decía, tú eres uno como desclasado, a ti, no. Él me decía, la palabra es olvidado. Sí. Y a mí me caló muy hondo, porque uno sabe lo que se le olvide, por ejemplo, el cargador en la casa, se te apaga el celular y te genera un problema. Claro. Imagínate él que quiso educarse, que quiso salud, y fue No lo tiene. lisa y llanamente olvidado. Eso es Sí. tremendamente, no sé cómo estamos los tiempos. No, sé. sí, dale, sí, Ya. nos saltamos el break. Ay. Mira, sí, lo que dijo Braulio lo Perdón, hemos visto ¿le más puedo- de una vez. ¿Puedo hacer un comentario? Sí, dale, sí. Hay una canción, una parte de la canción de Los Prisioneros que dice, a otros le enseñaron secretos que a mí no. Y precisamente uno, por eso está en educación. Sí. Porque, ¿cuáles son los secretos? Que no hay secretos.
el currículum. Disculpe que lo diga así. El currículum y el currículum oculto también. El currículum donde las ecuaciones, primer, segundo grado, etcétera, no te las enseñan. Esta promesa, currículum planificado, que se puede llevar a la sala de clase. Currículum planificado es así. Lo que podemos implementar dentro de la sala de clase es menor que lo que nosotros prometemos. ¿Por qué? Porque el profe llega tarde, porque los alumnos llegan tarde, porque hace frío, porque se cortó la luz, porque cualquier excusa es válida ahora para no hacer clase, entre comillas. Correcto. Y hay estudios que así lo manifiestan, que de 45 minutos de la hora aula se hace solo media hora, se pierden 15 minutos. Y eso suma lo otro. Y ojalá media hora. Entonces, ¿qué sucede? En colegios donde son más bien cerrados, donde protegen el ambiente instruccional. Donde lo protegen. Donde, oye, aquí empezamos a la hora y tal. Esos estudiantes aprenden todo lo que le enseñan los secretos que a los otros no. ¿Se entiende? Entonces, y ahí hay un montón conocimiento. Y si tienen el conocimiento van a avanzar. Hay un montón de tensiones ahí. Porque podemos ver algunos proyectos curriculares que están emplazados en zonas vulnerables, etcétera, que son tremendamente rígidos, son tremendamente estrictos, y son gritones, y les hacen señas a los estudiantes, y uno puede decir, oye, nos están tratando como animalitos. Entonces, y ahí está la tensión. A esos chiquillos sí le están enseñando los contenidos, pero quizás no le están enseñando el interactuar con el otro como un igual. Entonces, no es un tema zanjado, no es una buena educación o una mala educación. Tiene que ser una discusión para todos. Braulio, ¿tenemos alguna pregunta? Vamos, estamos muy atentos a que la gente nos siga preguntando o mandando comentarios, pero no, hasta el momento no ha llegado ninguna pregunta, Silvia. Pregunta. Estábamos, y lo íbamos a hacer en la segunda parte, pero como no tuvimos break porque estábamos muy ahí conversando arduamente, me parece bien. Entretenido. Entretenido, sí. Bueno. Tú estás haciendo liderazgo educacional, pero también de organizaciones. Sí. ¿Cómo lo estás haciendo? Sí. ¿O dónde te pueden consultar? Sí. Una de las cosas que me ha entregado este estallido social, este movimiento social, es preguntarme qué es lo que pasa fuera de la escuela. ¿Qué es lo que pasa en las organizaciones como tal, que también son centros, querámoslo o no, son centros de aprendizaje? Donde quizás el núcleo, el core, como se llama, no es, quizás es más bien ser productivo, ganar plata, etcétera, pero también se desarrollan procesos de enseñanza-aprendizaje dentro de la escuela. Entonces, mi pregunta fue ¿cómo la están pasando los integrantes de esta organización? ¿Cómo están aprendiendo los integrantes de la organización? Y ahí me interesó mucho un marco teórico que se llama de la justicia organizacional. Ya, correcto. ¿Sí? Que plantea cuatro niveles de justicia. Una justicia es la justicia distributiva. Así bien, voy a ser bien ñoño, bien teórico. La justicia distributiva, que significa es cómo yo distribuyo los premios y las sanciones. Correcto. Entonces, muchas veces estamos en la empresa, en la organización y tenemos un pic y logramos las ventas o logramos el SIMS, etcétera. Ya, ¿quién se lleva el crédito por eso? O bajamos en el SIMS, o bajamos en la PSU, etcétera, o bajamos las ventas, etcétera. ¿Quién se lleva la sanción por eso? Y eso es un sentimiento de justicia. ¿Ya? Hay otro nivel de justicia que se llama justicia informacional. Y es, si acaso a mí me entregan la información necesaria para yo desarrollar mi tarea. ¿Se entiende? No, sí se entiende. ¿Sí? Hay otro nivel de justicia que se llama justicia interrelacional. ¿Ya? Y eso dice relación con la justicia, eso dice relación con el trato. Si yo me siento bien tratado o mal tratado en la organización. Y otro tipo de justicia es la justicia decisional.
¿Mm? ¿Mm? Que dice relación así que las tomas de decisiones dentro de la escuela y de las organizaciones son tomadas no a través de la guata, no a través del Ya. sentimiento, sino que a través de los datos, si es una decisión fundada en la que a mí me están entregando. Ya. Y me ha resultado sorprendente, porque esto se lo he consultado a gerentes, se lo he consultado a las personas que están en primera línea dentro de las organizaciones, y tienen estos mismos sentimientos de justicia. Muchas veces los directorios al gerente le echan la culpa de todo, siendo que él también se siente jamón del sándwich, etcétera. Todo este marco, me di toda una vuelta, pero todo este marco me llevó a desarrollar una organización que es una OTEC, que dice relación a la capacitación. Entonces, a la capacitación en torno al fortalecimiento de estos procesos. Entonces vemos temas como liderazgo, salud organizacional, entre otras temáticas. Mira, Fabián, al tiro, yo pregunté también de eso, y para que me lo explicaran bien, me dijeron, ¿qué es lo que a ti te gustaría que te hubieran enseñado, capacitado en una industria? Ya. Y ahí, por ejemplo, yo pienso en las mujeres cuando tenemos guagua, tenemos cabros chicos. Y no tenemos claro si los tenemos que ir a dejar, si tenemos derechos, qué derechos tenemos. No sabemos hasta cuándo tenemos derecho. No sabemos si el cabro chico se nos enferma, cuánto tiempo podemos disponer para nosotros, si hay que tirar licencia, o a veces nos escondemos y tiramos una licencia absolutamente ficticia para poder cuidar al niño. Eso a mí me gustaría que lo enseñaran. ¿Eso lo estás enseñando? Porque hay mucha gente que no tiene idea de sus derechos como los trabajadores. Sí, quiero ir un pasito hacia atrás. Ya. Efectivamente, podemos tener Ya. cursos del marco legal, etcétera, y están y se pueden desarrollar a requerimientos de algunas. Pero vamos un pasito para atrás. Correcto. El hacerse la pregunta es súper válido para el ser humano. Y aún igual o más válido es saber, y es un derecho, entre comillas, saber dónde tengo que acudir para solicitar esta información. Entonces muchas veces no están las confianzas directas con el empleador inmediato, y todas las empresas tienen un organismo que se llama el comité paritario. Correcto, sí. El comité paritario, donde ese comité paritario puede recurrir al 1% de la productividad para establecer políticas de capacitaciones. Por lo tanto, yo como trabajador, como trabajadora, puedo acercarme a ese comité paritario, puedo ser parte, puedo influir en ese comité paritario para el desarrollo de esos cursos. Y ahí entramos las OTEC, donde recogemos esa demanda y creamos, algunos ya tienen cursos estipulados, las OTEC que tienen no sé, gigantescas, grandes, ya tienen cursos desarrollados, y otras OTEC que nos acercamos más a la necesidad de cada uno de estos comités paritarios, o de las empresas, o de los sindicatos, de los trabajadores de la empresa. Y ahí donde jugamos nosotros, a través de curriculistas, y hacemos proyectos de capacitación. Entonces, eso es importante, saber dónde yo puedo dirigir mis necesidades de capacitación. Nosotros vamos a colocar tu Instagram y tu Twitter, ya que los tenemos. Pero, ¿tienes algún teléfono? Porque yo tengo un teléfono de la OTEC que es 569-7749-6195. Se los repito, 569-7749-6195. Ahí te pueden ubicar como para que de repente los comités paritarios digan, mira, tenemos todos estos problemas. ¿Cuáles pueden resolvernos? Sí, nosotros tenemos algo bien entretenido, que nosotros ¿Sí? nos ubican, y nosotros vamos a la empresa y conversamos con ellos y tratamos de detectar, a través de metodología innovadora, tratamos de detectar cuáles son las necesidades de esa empresa. Una vez que definimos
cuáles son esas necesidades. Nosotros le ofrecemos un producto de capacitación que pasa por curriculista y que donde nos aseguramos que los aprendizajes, entre comillas, sean obtenidos a través de este proceso. Ah, bien. ¿Cuánto tiempo llevas con la OTEC? La OTEC, yo en particular, llevo aproximadamente 6 meses con la OTEC, Ya. pero esta OTEC ya tiene 12 años de 12 años de experiencia. Y yo sigo trabajando con Claudio Corbalán, que es el antiguo dueño de la empresa, y trabaja conmigo codo a codo, y es el gerente general, y él ve la parte de los contactos con la empresa. Y yo me encargo de la parte curricular, de la oferta curricular. Y al final trabajamos juntos igual. Así. Bien, pues Sí. son partners, Sí. me parece. Braulio, ¿tenemos algo? No, simplemente destacar que la educación es muy importante en cualquier proceso, ya sea de crecimiento, ya sea de construcción, ya sea de reforma. Creo que lo más importante y que tenemos que cuidar siempre, yo creo, es la educación. Sin educación, creo yo, es muy difícil que podamos lograr más allá. Por eso tenemos que tener bien ahí cuidadita como monedita de oro nuestra educación, que creo que es una de las cosas más importantes. No sé qué puede decir Fabián con relación a eso. Yo voy a insistir. Voy a insistir. Tengo un profe que se declara conductista. ¿Ya? Y a mí me gusta eso. ¿Por qué? Porque cuando nosotros educamos para la conducta, para desarrollarnos conductualmente con otros seres humanos. Vale. Por lo tanto, la educación, y la educación no solo está en la escuela, no solo en la educación formal, sino que está en la educación familiar, la educación dentro de la empresa, y tiene mucho que ver con lo que nosotros decimos, con el contenido que nosotros decimos, con las rutinas que nosotros generamos, con los procedimientos, la forma de hacer las cosas, etcétera, y el ser. Tiene que ver también con los valores que nosotros estamos inculcando a nuestros estudiantes, en el caso de la escuela, a nuestros colegas, en el caso de la empresa, a nuestros compañeros, etcétera. Entonces, la educación no solo es un proceso formal, donde está el currículum, etcétera. Claro, tenemos la suerte, y qué rico que existe la escuela, porque la escuela es un espacio protegido, donde, y ha sido uno de los mejores inventos de la modernidad, un espacio protegido donde tenemos estudiantes, y esos estudiantes están compartiendo con un maestro, con un profesor, y ese profesor está encargado de generar este triángulo, ¿Sí? donde hay contenido, donde hay interacción, donde hay rutina, donde hay herramientas, y desde mi perspectiva, mientras más interacción entre seres humanos exista en la generación de conocimiento para el individuo, la educación va a ser muy distinta a lo anterior. No estoy diciendo que va a ser mejor que lo que viene después, porque después uno no sabe lo que va, pero sí va a ser distinta, y vamos a tener otro Y además tú tipo hablaste de unos valores al principio. Igualdad, ya, Claro. más que igualdad también, equidad, Claro. ya, o sea, que todos tengan iguales derechos. Fraternidad. Perdón, equidad, la equidad Sí. de acceso. Oh, sí. Después uno juega con su Sí. Sí. Interés. Es que eso es, Si acaso no- uno es 10, Ahora no lo tenemos. Eso es, Sí. no se trata de que nos regalen. No. Sí. Se Entonces, trata de tener la oportunidad y La estar, misma y de oportunidad. ahí yo definir lo que quiero. claro, y puedo definirlo, y me puedo equivocar, Sí. y puedo empezar otra vez, y puedo jugar otra vez, pero con respecto a las herramientas que tengo. Pero lamentablemente, y aquí quiero ser bien enfático, lamentablemente es más probable que nos equivoquemos los que estamos abajo que los que se equivoquen los que están arriba. ¿Por qué? Porque primero tomaron un buen desayuno, después tuvieron filosofía. Lo fueron dentro a de eso. dejar. Lo tuvieron que lo andar fueron en a medio. dejar. Lo fueron a dejar. Después, en sus clases, en su currículum, dentro de su escuela, tuvieron filosofía, por ejemplo, Sí. en tercero básico, en tercero cuarto básico,
Entonces, muy distinto. Les dan muchas más herramientas. Tienen acceso, y qué rico que tengan Sí. ese acceso. Es maravilloso. Pero debiese ser igual para todos. Pero debiese ser. Claro. Nos quedan poquitos minutos. Vamos a cortar, ahora sí. Si quisieras decir en una sola frase, ¿qué es lo que tú esperas de la educación después del estallido social? ¿Qué dirías? Después del estallido social, yo quiero que para la sociedad chilena exista mayor participación. Y para la educación, que la estructura educacional nos permita desarrollar una mejor participación. O sea, las habilidades, los conocimientos y los valores sean para mejorar la interacción entre los seres humanos. Bien, bien. Estamos terminando entonces. Agradecemos a Braulio por estar en los controles, por haber compartido con nosotros sus preguntas y sus inquietudes, lo cual son muy importantes. Agradecemos a Fabián por haber venido. Esperamos tenerte de nuevo en alguna otra ocasión. Saludamos a Pierini y por supuesto a todos nuestros auditores y los que nos siguen en radiohoy.cl. Y nos vemos el próximo miércoles, en donde vamos a hablar un tema absolutamente diferente, lo cual va a ser una sorpresa que vamos a indicar quizás el día martes a través de nuestras redes sociales. Nos vemos. Chao. Muchas gracias.